Buenos días, muchachos. Vamos a hablar de la unidad número 4, análisis y modelado del proyecto de software. Bueno, como ya se pudieron dar cuenta en las unidades anteriores y los temas anteriores, la ingeniería de software nos ayuda para tener un mejor software, un mejor proyecto de software desarrollado de una manera mejor, más ordenada y mejor gestionada. El objetivo de esta unidad es que ustedes aprendan a utilizar técnicas de análisis y modelado para construir la arquitectura del sistema. Vamos a ir desglosando este tema poco a poco para que sea más entendible para ustedes. Vamos a hablar, nos vamos a enfocar ahorita en el análisis. El análisis es un proceso de descubrimiento, refinamiento, modelado y especificación. ¿Por qué dice que es un proceso de descubrimiento? Porque vamos a descubrir mientras analicemos nuestro problema o nuestro desarrollo del proyecto que queremos desarrollar, vamos a descubrir más detalles, vamos a descubrir más información, vamos a descubrir cada vez más cosas, ¿sí? Entonces es un proceso en el que vamos a ir descubriendo muchas cosas, porque no toda la información aparece desde un principio, no todos los errores aparecen desde un principio, no todos los problemas aparecen desde un principio. Entonces vamos a ir descubriendo, vamos a ir refinando, como dice aquí, vamos a ir puliendo prácticamente nuestro proyecto a tal punto en el que vamos a irlo eh, eh, moldeando para que quede de tal forma que le guste tanto al usuario como al cliente como a todas las personas involucradas. Es un proceso de modelado porque en esta etapa se modela el software, se modela este proyecto. Tenemos que eh, eh, por ejemplo, si lo quiero redondeado, si lo quiero curvo, si lo quiero cuadrado, si lo quiero no, rojo, verde, café, vamos a modelar, sí, vamos a modelar y vamos a especificar. Tenemos que ser específicos con cada uno de los puntos que vamos a tratar en nuestro proyecto, ¿sí? Y también dice el segundo punto, se refina en detalle el ámbito del software y se crean modelos de los requisitos de datos, flujo de información y control y del comportamiento operativo. Aquí habla un poquito más de lo que yo les estaba comentando ahorita sobre el refinamiento, ¿sí? Y se crean modelos de requisitos de datos, flujo de información y control y del comportamiento operativo. Tenemos que analizar y modelar el flujo de información y de control. Cómo se va a ir manejando la información en nuestro software, cómo la vamos a controlar y cuál va a ser ese comportamiento operativo que va a tener nuestro software. ¿Sí? No podemos nada más dejarlo al ahí se va. ¿Sí? Tenemos que tener ese estudio y tenemos que organizarlo. Para eso nos sirve la etapa de análisis. Tercer punto, se analizan soluciones alternativas, ¿sí? Y se asignan a diferentes elementos del software. Ok, tenemos que tener diferentes, tenemos el plan A, pero también tenemos que tener el plan B, ¿sí? El plan B para si las cosas no funcionan, así como las estamos pensando, tenemos que darle otra alternativa a ese problema, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy eficientes a la hora de analizar,
porque tenemos que tener, vaya, como coloquialmente decimos, muchos as bajo la manga por si no sucede esto, hacer lo otro. Sí, es una tarea a la cual ustedes se van a enfrentar cuando hagan análisis. Otra cosa muy importante antes de avanzar es que nunca se deja de hacer análisis, y más cuando tenemos que trabajar con una metodología ágil. Si estamos trabajando con una metodología ágil, eh, vamos a estar haciendo análisis todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, vamos a estar descubriendo todo el tiempo, modelando todo el tiempo, buscando alternativas todo el tiempo, dándole soluciones diferentes todo el tiempo, dependiendo de los errores y los problemas que se nos enfrenten en el momento. Cuarto punto, permite especificar la función y el rendimiento del software. O sea, vamos a especificar todas las funciones, muchachos. Vamos a tener que especificar, por ejemplo, si yo voy a colocar una vista así, X, tengo que especificar qué funciones va a haber en esa vista. O si esta función me va a llevar a otra función, la función esa, la función X me lleva a la función Y, la función Y me lleva a la función Z, y así sucesivamente. Y si eso es correcto, o si va a ser muy bueno el rendimiento. Y si no, pues buscar otra alternativa, ¿sí? Porque de eso se trata el análisis. También indica la interfaz con otros elementos del sistema. Tengo que identificar si voy a relacionar o correlacionar un punto del software con otro punto del software, o si incluso voy a relacionarlo con algo externo. ¿Sí? También tengo que establecer las restricciones para ese software. Es importante también que analicemos esas restricciones, porque no sé, por ejemplo, tengo que ver cuántos usuarios, a quién le voy a dar permiso de qué, a quién no le voy a dar permiso de qué, o no sé, depende del software, si es una aplicación web, una aplicación móvil, si es una aplicación para escritorio, qué restricciones va a haber en cada una de ellas, cómo se va a comportar cada una de ellas, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que tengo que hacer en el análisis. El análisis se puede dividir en 5 áreas muy importantes. El reconocimiento del problema, evaluación y síntesis, modelado, especificación y revisión. El reconocimiento del problema nos habla de reconocer los elementos básicos, lo básico del problema, tal y cual lo perciben los usuarios finales. ¿Quiénes son los usuarios finales? Pues aquellas personas que lo van a usar el software, aquellas personas que van a estar manejándolo. Entonces tenemos que encontrar los problemas finales, los problemas que van a ir surgiendo para un usuario final. Como yo se los he dicho a lo largo del curso, tenemos que ponernos en los zapatos del usuario, ¿sí? O sea, no tengo que desarrollar para mí, ni exclusivamente para mi jefe, para mi líder, para la persona que esté yo a cargo. Tengo que desarrollar, tengo que trabajar para el usuario final, ¿sí? ¿Por qué? Porque son ellos los que nos van a dar esa seguridad de que nuestro software está bien hecho. Segundo punto, evaluación y síntesis. Definir todos los objetos de datos observables externamente. Evaluar el flujo y contenido de la información. Definir y elaborar todas las funciones del software. Entender el comportamiento del software en el contexto de acontecimientos que afectan al sistema. A ver, en esta etapa, en este punto o en esta área,
tengo que, tengo que definir muchas cosas, ¿sí? Tengo que definir muchas cosas. Entre ellas tengo que observar cuáles son los objetos externos, cuál va a ser ese flujo, el flujo de algún proceso que voy a realizar en el software, eh, cuál es la información que debe de contener, ¿sí? Voy a definir y elaborar las funciones. Tengo que saber cuántas funciones voy a tener, las tengo que dividir, las tengo que elaborar, las tengo que analizar. Tengo que entender el comportamiento que va a tener el software cuando ya esté en un contexto diferente al que yo siempre he tenido en mente, ¿sí? Y observar todos los acontecimientos que puedan afectar el sistema, tenerlo en mente para que no vaya a suceder afectaciones. Tercer punto, modelado. Hay que crear modelos del sistema con el fin de entender mejor el flujo de datos y control, el tratamiento funcional, el comportamiento operativo y el contenido de la información. Tengo que modelar, ¿sí? Tengo que modelar para que yo pueda tener un mejor control de mis datos, de todo el comportamiento operativo, ya sea interno del software o externo del software, ¿sí? Y tengo que tener un mejor contenido de la información. Para eso nos va a servir el modelado y van a estar las especificaciones. Vamos a realizar la especificación formal del software. Tenemos que especificar todos los detalles del software, cómo es, cómo esto, cómo el otro, cómo funciona, cómo para arriba, cómo para abajo, todos los detalles. Hay que ser muy específicos. Y quinto punto, la revisión. Es el último chequeo general de todo el proceso. O sea que hay que darle una repasada antes de darle paso al siguiente punto, ¿sí? Entonces, todo el tiempo, muchachos, en este caso, cuando yo estoy trabajando con una metodología ágil, yo todo el tiempo estoy haciendo eso. O sea, todo el tiempo se debe de hacer eso. Si tú vas a trabajar con una metodología ágil, el análisis es todo el tiempo. Obviamente que hay una etapa de análisis que es la correcta, la que se debe de hacer, pero no por eso quiere decir que no lo vayas a hacer. Obviamente que va a cambiar dependiendo qué software estés desarrollando. No te quiero decir y no quiero influenciar de que todo el tiempo va a ser así, tal cual, como yo te lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la experiencia va a ser totalmente diferente, ¿sí? No va a ser lo mismo que tú hagas un análisis para un software pequeño a otra persona que haya un análisis para una aplicación de tipo mundial que va a tener, tiene que estar en una aplicación móvil y al mismo tiempo en una aplicación web. ¿Sí me explico? O sea, todo depende en el área en el que estés trabajando. Tenemos que centrarnos mucho en el análisis con los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Vamos a hablar sobre los requerimientos funcionales. Son aquellos que se encargan de definir lo que la herramienta de software debe de hacer. Definen los alcances del sistema en cuanto a las acciones que debe realizar y en cuanto a la transferencia de datos entre todas las diferentes funciones del sistema. Ok, voy a definir mis requerimientos funcionales, es lo que yo voy a definir para saber qué es lo que debe de hacer, qué es lo que debe de hacer mi herramienta de software o mi software. ¿Qué debe de hacer? Tengo que definir qué es lo que debe de hacer mi software. Y tengo que hacer también las acciones. ¿Cuáles serían las acciones? ¿Cuáles serían las acciones? Y cuáles serían los alcances de estas acciones, ¿sí? Hasta qué punto va a llegar y hasta qué punto no va a llegar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el punto medio? ¿Cuáles van a ser sus funciones? Y
¿Cuál va a ser esta transferencia de datos? ¿Cómo voy a manejar yo los datos? ¿Sí? Tengo que estar muy atento a observar para manejar los datos dependiendo de las funciones del sistema. ¿Sí? Tengo que tener mucho cuidado. Y entonces, esto se traduce nada más que a una lista de todas las funciones que va a realizar mi software. ¿Sí? Y cuáles van a ser los alcances y cómo voy a manejar los datos. Esos son los requerimientos funcionales. Y los requerimientos no funcionales son aquellos que tienen que ver con el software, pero que van hacia la apariencia, ¿sí? Cómo se va a ver, cómo se va a observar. Como les decía hace rato, va a ser cuadrado, curvo, curvilíneo, rojo, negro, azul. Eh, ¿Qué sensación va a transmitir? ¿Qué sensación va a transmitir? ¿Cuál va a ser la operabilidad? ¿Cómo se va a operar? ¿Quién lo va a operar? ¿Para quién? ¿Sí? Y cómo se le va a dar mantenimiento. A lo mejor se le va a dar mantenimiento a través de los mismos usuarios. No lo sé, todo depende del software que tú estés desarrollando. Como te digo, todo depende de lo mismo, de lo que tú estés desarrollando. No quiere decir que todos los puntos que te acabo de comentar los vayas a cubrir en tu software y no quiere decir que todos los puntos que te acabo de comentar no los vayas a cubrir en tu software. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado. Estos últimos dos puntos que te acabo de mencionar, requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales, son claves para que tú puedas construir un buen software. ¿Sí? Y también pertenecen al análisis. Si te fijas, todo esto engloba lo que sería el análisis en sí. Hasta aquí no tengo nada más que comentar. Hay que aterrizar todos estos puntos hacia tu proyecto de software que estés realizando y que tú estás en la etapa de análisis y cómo los vas a implementar. Si tienes alguna duda, pues me la haces saber y lo discutimos.